Bueno, me complace muchísimo, además me emociona que nuestros invitados puedan venir al estudio, porque ya vamos para 2 años en este distanciamiento social, como le dicen. Y oye, celebro que mi próxima invitada esté aquí en el estudio, María Verdeal, vicepresidenta nacional del Partido Movimiento al Socialismo, abogada especialista en ciencias penales y criminológicas, derechos humanos y en políticas públicas, profesora de la UCB. María, bienvenida, qué gusto. Igualmente, Eduardo, un placer después de tanto tiempo estar aquí compartiendo en el estudio. Así es, así es. Bueno, María, ¿qué decir de lo que está pasando en Venezuela? Sabemos de tu posición, de tratar de estar en el centro, buscando la convergencia del país con sus diversos signos, que la gente se active. Qué interesante lo que está pasando en Barinas, ¿verdad? Da para muchas lecturas. Bueno, sí, ya ayer concluyó el proceso de postulaciones para el Estado Barinas y por supuesto estábamos esperando no estar en este momento en lo que estamos, pues en un nuevo proceso electoral, cuando apenas acabamos de culminar el 21 de noviembre, que si bien por la dispersión del voto, por la división de la oposición, se perdieron espacios, también se recuperaron muchos espacios y además quedó demostrado que el gobierno está en el peor momento y con la menor votación. Pero bueno, pasando eso llegamos a Barinas y tenemos unas elecciones el 9 de enero, además de condenar todo lo que nos llevó precisamente a repetir el proceso en el estado Barinas. Ya anoche, repito, en el caso del MAS, nos adherimos a la postulación de la MUC, ahora con un nuevo candidato para las elecciones del 9 de enero. Mira, yo ayer leí de Álvaro Pérez Catar, un periodista muy sensible, muy intuitivo, no dedicado a la política, una frase que a mí me impactó. Y él dice, la Venezuela que estoy viendo venir no está esperando por nadie, léase, nadie. Yo interpreto que este país está activado dentro de una agenda que espontáneamente la gente va escribiendo y va tratando de cumplir. Y uno se pregunta dónde van quedando los políticos, que yo sé que esa es una preocupación que tú tienes. Estamos en un momento donde tenemos que replantearnos muchas cosas y los políticos con P alta, con P mayúscula, tienen que estar allí diciendo, miren señores, yo creo que el asunto es por aquí estoy yo para ayudarles, para acompañarles. ¿Qué piensas tú de ese tema? Bueno, es que precisamente, y lo hemos dicho, lo he escrito, una de las preocupaciones es haber perdido la conexión, la dirigencia política, y no me coloco o nos colocamos al partido que represento en primera persona, hemos perdido la conexión con la realidad que atraviesa el ciudadano, con el día a día, que nosotros por supuesto también somos ciudadanos y también padecemos, pero tenemos una responsabilidad mayor con esa conexión y cómo dirigir para buscar la solución de los problemas, de tantos problemas que tiene el ciudadano, que tenemos en este país. Porque si bien es cierto, el tema electoral es parte de la agenda de la política, no puede ser único, ni puede ser exclusivamente el único tema que los políticos abordemos. Es necesario, lo hemos dicho, recobrar esa conexión. Es necesario redimensionar lo que significan las estructuras políticas, lo que son los partidos políticos. Eso no es solamente en Venezuela, en Latinoamérica, el declive de lo que es los partidos políticos y además la misión que tienen para fortalecer la democracia. Y por supuesto, los dirigentes tenemos que ponernos a la altura de esas necesidades. El tema de la pandemia, por supuesto que es un tema que afecta mundialmente, pero que además pone en un grado mayor de dificultad, sobre todo la situación actual del país, sobre todo en Venezuela, una crisis política, social y económica, a la cual hay que darle respuesta. Y repito, hay que darle respuesta no solamente en la coyuntura electoral, y eso es lo que está esperando el ciudadano. Tú que eres un periodista, además que indagas sobre todo el tema del emprendimiento, tú ves como cuántos venezolanos apuestan al país, cuántos venezolanos siguen en el país y cada vez aparecen más venezolanos protagonistas de su historia, de su emprendimiento, de su iniciativa a favor de Venezuela. Esa conexión, ese es un digno ejemplo a seguir por todos los venezolanos, pero sobre todo también por la dirigencia política. Cómo existen unos venezolanos
que a pesar de las adversidades están saliendo adelante, están conectándose con la crisis que existe para salir adelante. Y los políticos estamos solamente o aparecemos solamente en momentos, bueno, estelares, las elecciones, porque hemos estado una elección tras otra elección, tras otra elección. Pero repito, aguas adentro, tenemos que comenzar esa reestructuración. En lo que compete al MAS, vamos a un proceso de convención que vamos a nombrar ya una comisión convención y cómo redimensionar y relanzar el partido a favor de la gente. Yo entendería, María, y amigos televidentes y radioyentes, a quien hoy se dijera, asimismo, bueno, pero si esta gente de la oposición no se ha puesto de acuerdo a estas alturas, ¿cuándo lo va a lograr? Porque mira, Vladimir Villegas puso un tuit en las horas del 21 de noviembre, que a mí me parece que dice tanto, porque él invirtió la carga, digamos, del protagonismo del refrán que dice divide y vencerás. Y entonces él puso divide y perderás. Es decir, a esta oposición no hay que animarla mucho ni darle mucho empujón para que se divida. Ella misma se divide y el tiempo pasa y esa es la angustia. Bueno, pero María. es que nosotros hemos dicho desde hace años Ajá. estamos hablando casi 10 años, hablando del reencuentro y de reconciliación de los sectores democráticos, el respeto a lo que significa la pluralidad y la diversidad política en Venezuela. Y eso es imprescindible, y es imprescindible para avanzar, es imprescindible para hacer una oferta real, tanto para ese más de 80% de venezolanos que están descontentos del gobierno actual, pero también para hacer una opción de poder, una opción con un proyecto, con una sola estrategia y no seguir divididos. El proceso que acabamos de terminar el 21 de noviembre es de ataques entre opositores. Ni siquiera se mencionó a los candidatos del oficialismo. Y eran además unos ataques despiadados ante los medios de comunicación, unas descalificaciones que, bueno, yo creo que es digno de análisis y de estudio cómo ha sido el comportamiento durante estos 22 años de la oposición venezolana. Parece que perdemos la capacidad de asombro en cómo poder facilitar que el peor gobierno de nuestra historia se mantenga en el poder. Mira, y eso se trata no de ningún atajo, simplemente por la vía electoral pacífica y democrática. Fíjate, diría un hípico, la oposición aún corriendo para atrás, mira todo lo que alcanzó. Así es. Y entonces hay gente que dice, ¿se imaginan que hubiese habido una participación? 18 gobernaciones, Eduardo. Ajá. 18 gobernaciones se hubiesen ganado. Yo ayer leí a alguien que decía, ¿se imaginan varios estados o muchos estados con una situación como la de Barinas? Así Es decir, una situación, porque alguien decía por ahí, yo le presto mucha atención a esos mensajes que dicen mucho con pocas palabras. Alguien ponía por ahí, es mejor perder por fraude que por abstención. Ahí está la gente en Barinas peleando. Precisamente. Ahí hay un zafarrancho que desde el punto de vista democrático le puede aportar mucho al país dependiendo del protagonismo de la gente para democrática, institucional y civilizadamente dirimir las diferencias, que ahí está la gran responsabilidad del TCJ y del CNE también, ¿no? No, por supuesto, recobrar la institucionalidad del país. El caso de Cojedes, que es un estado pequeño, fue el de mayor participación en el proceso del 21 de noviembre. Cojedes, cerca del 57% de participación. Entonces, también tenemos que ver la responsabilidad no solamente por supuesto, de la oferta electoral y de lo que corresponde a la dirigencia política, pero del ciudadano en el ejercicio de sus derechos y el ejercicio del sufragio. Nunca podemos abandonar el ejercicio de nuestros derechos. Y eso es parte de la responsabilidad compartida de todos los venezolanos. Me queda poco tiempo, pero ¿qué reflexión sacas tú de que precisamente los veteranos de la política alcanzaron esas gobernaciones? Yo he escuchado críticas, mira, otra vez Rosales, Alzulia, no sé qué tal. A mí me parece muy significativo que se haya retomado la plaza del Estado Zulia, por ejemplo. Bueno, casi 500.000 votos en el Estado Zulia. Eso es muy interesante. Es que el problema de los liderazgos, de lo que significa recuperar los espacios, no tiene los límites de edad. Es decir, puede ser un liderazgo con experiencia política, con años al frente de, bueno, todos los gobernadores que ganaron reflejan eso, o puede ser muy joven. El tema es que la oposición venezolana tenemos que encontrarnos, tenemos que respetarnos, reconocernos y poder avanzar juntos. Todos somos necesarios
Y eso lo tenemos que entender, sobre todo los dirigentes políticos de todas las tendencias, de todos los partidos y de los sectores democráticos. Es imprescindible. Si se retoma México o cualquier otro lugar con la anuencia de Noruega, creo que de eso también se está hablando. ¿Tú crees que debe haber un redimensionamiento de la representación de las oposiciones o de la oposición? Por supuesto. Si es en México, bienvenido. ¿Tú Ojalá crees sea que en eso está Venezuela. avanzado? Bueno, yo me imagino que está paralizado y sobre todo ahora con el tema Barinas, se va a mantener Ajá, también en el congelador claro. por razones obvias del gobierno también. Creo que debe ser ampliado, creo que no solamente deben ser los sectores políticos, que tienen que estar sectores económicos, sociales, también incorporados a ese diálogo a favor del país, a favor del encuentro y a favor de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, María Verdial, vicepresidenta nacional del Partido Movimiento al Socialismo, abogada especialista en ciencias penales y criminológicas, derechos humanos y en políticas públicas, profesora de la UCB. Además nos une la pasión por nuestros perritos, Así es, Tomás y Milka. Tomás y Milka, dos chocolates. Uno se derrite con sus perros, ¿verdad? Así. Bueno amigos, 7:25 minutos, volveremos.